Entonces iniciamos grabación de la clase. Como les decía hace un momento, pues me place saludarlos. Vamos a iniciar pues esta primera sesión conmigo. Me presento rápidamente, mi nombre es Erley Antonio Puentes. Yo soy instructor eh, de ATSO también. Ya tengo varios años de experiencia. Generalmente eh, digamos que ya son 2 años de experiencia virtual, pero pues tengo muchos años como instructor presencial, ¿sí? Más o menos unos 12 años como instructor presencial del área de ATS y de ATSO. Bueno, quiero aprovechar pues el tiempo para iniciar como tal, porque pues digamos que esta semana tenemos una serie de evidencias un poco extensas. Entonces quiero como explicarles rápidamente y pues como para que ustedes vayan viendo también la metodología de trabajo. Entonces con el profe, pues el profe ya digamos con él me reuní, con el profe Andrés me reuní, hicimos como, digamos como me hizo la entrega de la ficha. Recuerden que yo les voy a estar acompañando a ustedes a partir de la guía de aprendizaje 7, ¿cierto? Que es la que estamos viendo en este momento, y pues las evidencias de ahí en adelante, ¿listo? Entonces todo lo que es, digamos, de la guía 6 hacia atrás, pues el instructor todavía estará ahí pendiente. Él pues les hace muy juiciosamente todo lo que son los planes de mejoramiento y cosas por el estilo. Bueno, entonces para esta semana, muchachos, tenemos 5 evidencias, ¿cierto? Generalmente yo acostumbro a dejarlas dentro de la fecha, ¿sí? Que es el 9, pero generalmente dejo unos días de más para que puedan entregarlo, digamos, casi siempre como cierre al día domingo, ¿listo? Siempre lo aproximo a un cierre del día domingo, ¿listo? De todos modos tienen bastante tiempo porque pues es una evidencia que pues cierra casi dentro de 8 días, entonces tienen, digamos, varias o bastante tiempo para eso. Bueno, vamos a ver entonces la primera evidencia, que es el informe técnico. Voy a dejarles acá un poquito más de zoom para que quede en el video y pues puedan ustedes apreciar. Entonces acá dice informe técnico de plan de trabajo para la construcción de software. Después sigue definir estándares de codificación de acuerdo a la plataforma de desarrollo elegida. Después tenemos la identificación de herramientas de versionamiento, instalación y configuración de herramientas de versionamiento tanto local como web, y herramientas de versionamiento Git instalada y configurada, ¿sí? El profe también Andrés me decía que digamos que con ustedes llevaba digamos como esta práctica, esta costumbre de hacerles un documento como para que ustedes se guiaran y que fuera mucho más fácil la entrega, ¿cierto? Entonces pues me parece muy interesante y pues obviamente como para no cambiar un poco ese ritmo de trabajo que ustedes traen con él, pues digamos que la idea es seguir haciendo también lo mismo, ¿sí? Yo tomo esa idea del profe y pues que me parece, como digo, muy chévere, muy interesante. Entonces yo también les voy a presentar como un documento donde ustedes pueden ir presentando o sobre él van a quedar basadas las evidencias. ¿Listo? Entonces aquí pues están las cinco evidencias que estábamos hablando. Pues digamos que el formato es el mismo formato que tiene el instructor. Ya pues aquí lo que cambia es el instructor, la fecha pues ya ustedes la colocarían. Y para eso tendrían que hacer una introducción, ¿sí? Tendrían que hacer el informe, la primera evidencia es un informe, entonces dice que con base en las características de software a desarrollar, realice un informe técnico específico de herramientas y tecnologías de versionamiento a utilizar según lo visto en el componente de integración continua. Ya vamos a mirar esta parte porque hay una parte muy interesante que me gustaría repasar con ustedes, que es como digamos indispensable para el tema del desarrollo. La siguiente evidencia pues dice que con base en las características de software a desarrollar, realiza un informe técnico con el estándar de codificación a utilizar para el desarrollo de software sobre lo visto en el componente, aplicación de paradigma orientado a objetos. Casi todos los proyectos se orientan a este paradigma, que es la programación orientada a objetos. Entonces por eso coloco ejemplo, porque es casi el que más se usa y es el que pues vamos a revisar un poco acá en este primer punto, y pues con este también completaría en el segundo punto. ¿Listo? Aquí son informes, entonces como es un informe pues básicamente va a ser un texto, ¿cierto? Donde ustedes van a hablar un poco sobre digamos los puntos requeridos, aquí sobre el tema de versionamiento, aquí sobre temas de, digamos, paradigma como la programación orientada a objetos, ¿sí? Entonces ustedes hablan un poco de ese, que es como lo que ustedes van a usar en su proyecto. ¿Listo?
Después tenemos la identificación de herramientas de versionamiento. Entonces aquí ustedes lo que deben de hacer es como un cuadro comparativo. Entonces, por ejemplo, acá yo ya les dejo como una tablita que ustedes pueden solamente alimentar. Entonces lo que es Git local, lo que es Git remoto, y aquí pues ustedes van a colocar, digamos, cuál es la diferencia entre uno. Entonces, la ubicación, el acceso, la velocidad, la colaboración, la dependencia interna y la seguridad. ¿Listo? Si ustedes quieren agregarle otro más, no hay ningún problema, pero digamos que les dejo esa parte. El cuarto punto es la instalación y configuración de herramientas de versionamiento. Entonces acá ustedes lo que tienen que hacer, esperen un segundo, me ubico. Aquí voy a correr esto un poco. Aquí lo que ustedes tienen que hacer es hacer un paso a paso del proceso de instalación de herramientas de versionamiento, que generalmente va a ser Git, ¿sí? Entonces tanto local como web. Entonces como local va a existir una herramienta que se llama Git. Entonces ustedes tienen que hacer un paso a paso como este, tienen que hacer como una especie de manual, ¿sí? Entonces donde ustedes pongan el pantallazo de cómo descargando, digamos, ingresando a la página, descargando el programa, haciendo la instalación y bueno, de ahí en adelante, ¿no? La configuración y todo eso. Y asimismo también tienen que hacerlo para la parte web, ¿sí? Bueno, la parte web, digamos, como entre comillas, es la configuración de Git y de GitHub con el usuario y contraseña, que ahorita vamos a ver un poquito de esa parte. ¿Listo? Y por último tienen que hacer un video sobre la instalación, o sea, ese mismo proceso, pero entonces ya en video. ¿Listo? Tienen que presentar un video de instalación y configuración, o sea que ustedes pueden hacer el mismo video y sobre ese mismo pueden sacar los pantallazos, ¿sí? Pueden usar herramientas como OBS, que la verdad es muy sencillo de trabajar para grabar pantalla, que es como el que yo uso, y ahí pueden después sacar los pantallazos, o bueno, ahí van haciendo ustedes el proceso. ¿Listo? ¿Alguna duda, muchachos, frente a esta evidencia? No, todo claro, pues. Listo, perfecto. ¿Alguien? ¿Alguna duda de pronto de lo que tienen que hacer? ¿No? Eh, bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a ir revisando entonces un poco el material de estudio, porque digamos que para esta primera evidencia, ¿sí? Hay un material de estudio muy interesante. Vamos a pasar acá. Vamos a iniciar con la actividad del proyecto 7 y acá dice aplicación del paradigma. Generalmente a mí me gusta también ver mucho, espérenme un segundo, acá reviso las guías de aprendizaje. Me gusta mucho también, digamos, leerlo, lo que es la guía de aprendizaje. En este caso iniciaríamos con la guía de aprendizaje 7, ¿cierto? Bueno, ya leímos, digamos, qué es lo que toca hacer, pero igual me gusta irme acá un poco como un poco acá como al detalle, ¿no? Entonces, en la primera evidencia, pues decíamos que era, o sea, hay que, digamos, revisar lo que es la aplicación del paradigma orientado a objetos y la integración continua. Pero aquí lo que más me interesa es este material, la aplicación, que es este que estamos viendo acá, la aplicación del paradigma orientado a objetos. ¿Listo? Entonces, bueno, esto igual es un material que ustedes tienen a disposición, no es leer al pie de la letra, sino que es como tomar como puntos principales, pero pues la idea es que ustedes después tomen ese material y ya lo lean con más detenimiento y como con más despacio analizando. ¿Listo? Hay cositas que yo me voy a saltar porque pues es como para que ustedes lo lean después. ¿Qué es la programación orientada a objetos, muchachos? Entonces, quiero iniciar con haciéndole a ustedes la pregunta: ¿ustedes qué entienden por programación orientada a objetos? ¿Alguien? No importa lo que me digan, no importa que me digan, profe, para mí es esto, ¿sí? O conozco que es así. ¿Alguien me puede decir? A ver, de pronto Joan, Julio César. Que no, es que no, no me queda, o sea, uno sabe qué es, pero no sabe cómo definirlo, No porque importa, no importa. Haga, dígame lo que eh, usted cree que es. bueno, básicamente yo
Yo creo que es como plasmar todas las características de un objeto, todo lo que define a ese objeto, Ujú. bueno, físicamente, que uno lo puede abstraer y llevarlo como a forma como llevarlo a la web, como llevarlo a internet Sí, y que las personas puedan interactuar con él, algo así. sí, 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 muy bien, sí. Sí, es una definición, pues digamos que, pues muy aproximada, pero sí, tiene la idea, digamos, clara. De pronto, vamos a ver, eh, Luis o Lady, ¿alguien más de pronto que quiera de pronto decir otro concepto? Profe, es como definir las características como de un objeto, como por ejemplo, yo una vez leí algo como que daban un ejemplo como de un perro. Sí, exacto, sí, Que, muy bien. exacto, un perro, pues hay muchos perros, pero digamos que todos los perros son distintos, son de distinta raza o tienen distinto nombre o cosas así. Entonces es Listo. como Bueno, y les definir. pregunto, de una vez le pregunto a Luis antes de continuar. Ustedes, digamos, dentro de su proyecto, ¿ustedes ya tienen claro cuáles son los objetos de su proyecto o las clases de su proyecto? Sí, sí, pero yo ahí tengo pues algo que decir, profe, y es que nosotros hemos visto muy poca programación, Ok. casi podría decir nada de programación. ¿Qué han visto de programación? Pues nos han hecho, es que el profesor mantenía, pues qué pecado y todo, pero él también tenía muchas cosas que hacer, él tenía que investigaciones y muchas cosas, entonces Ujú. Sí, a veces como que nos mandaba videos o cosas así, pero por ejemplo yo hablé una vez con él acá en una clase y es que ya nos estaban pidiendo, yo tengo un bootcamp en Full Stack que hice ya hace tiempito, ok, excelente. entonces tenía un poco de conocimiento, pero por ejemplo nos estaban pidiendo ya HTML, CSS y JavaScript y realmente nunca vimos clase de eso. Ok, Entonces yo hablé con él de eso y me dijo pues que qué pena, que él pensó que ya nos había visto, nos había enseñado eso, que había estado muy ocupado pues con investigación, entonces que se perdía un poco, como que se le perdía un poco la cabeza por eso. Y nos mandó un video de programación, pero tal como así clase como tal, no, nunca vimos, profe. ok, perfecto. Listo. Bueno, eso igual lo vamos a ir, digamos, como subsanando. Eh, digamos que la próxima clase vamos a iniciar como tal con temas de programación. La idea es retomar algunas cosas. Vamos a iniciar pues obviamente con un cronograma que es de lenguajes. Podemos decir, digamos, empezar con esto que estamos viendo ahorita, que es conectar con la programación orientada a objetos. Lo vamos a pasar a código. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo esto, digamos, cómo la parte conceptual, ¿cierto? Pasa a código y vamos a hacer pues digamos un pequeño ejercicio. Por temas de tiempo, digamos que es complejo uno hacer una clase tan extensa y como más detallada, pero pues yo voy a intentar como siempre dejarles como lo más importante, los conceptos más iniciales y pues digamos que siempre mi preocupación es que ustedes comprendan como tal. La Sí, parte, claro, sí, pues, ya profundizar por nuestro lado también. exacto. Es como la idea. Exacto, sí, eso es. Eso es, digamos, digamos como pues el concepto de lo que es virtual, ¿no? Entonces, darles a ustedes esa parte y pues ustedes ya, digamos, van tomando digamos, esa práctica por sus propios medios y pues cuando podamos, pues dentro de la misma clase. La parte de HTML, pues de pronto la podemos retomar más adelante. Hay una parte donde empezamos a ver nuevamente frontend, pues digamos que entre comillas orientado hacia los frameworks de frontend, pero podemos sacar un espacio para ver un poco HTML, CSS y JavaScript, que es igual de indispensable luego, eh, para luego no digamos, o sea, tener las bases de JavaScript para los frameworks como tal. ¿Listo? Entonces, Listo, listo. listo. Entonces vamos a iniciar acá. Vamos a empezar a ver la parte de programación en objetos. Yo uso por acá a veces ¿cómo es que se llama este tablerito?
Mm, ay, se me olvidó ahorita. Bueno, voy a buscarlo y ya les digo, es un tablito que uso em, para ir colocando, digamos, la explicación, ¿sí? Espérenme, ya lo busco. Aquí está, escalidrado. Bueno, por acá yo tengo un tablero que es escalidrado, donde pues digamos acostumbro a veces a hacer la explicación de algunas cosas, ¿sí? Entonces por acá pues ustedes van a ver son cosas que he hecho de otras clases, pero por acá pues ya tengo tengo ya algunas cosas hechas y pues me ayuda o me ahorra tiempo para ir explicando. A ver si por acá tengo alguna explicación de programación de objetos. Bueno, sí, por acá ya encontré unas cosas. Listo, vamos a partir por acá. Yo les voy a ir explicando. Partamos de por aquí. Me parece buen punto de inicio. Como ustedes ven, hablamos de programación orientada a objetos. Esa es comprender y manejar muy bien, digamos, el paradigma de programación orientada a objetos es muy importante en el mundo de la programación. ¿Por qué? Porque todo o la gran mayoría de los lenguajes de programación se basan en ese paradigma, ¿sí? Entonces, si usted digamos domina o tiene claro el paradigma, pues le es fácil aprender un lenguaje de programación, ¿listo? O sea que es mucho más importante comprender y conocer muy bien el paradigma más que conocer un lenguaje, ¿sí? Es como cuando usted, digamos, tiene claro la estrategia de cómo aprender un idioma. Y si usted lo maneja muy bien esa estrategia, esa metodología, pues usted se la facilitará para aprender cualquier idioma, inglés, francés, alemán, ¿sí? Entonces, así es exactamente igual el paradigma orientado a objetos. Nosotros partimos de algo que se llama una clase. Yo creo que ustedes ya pues han visto esa parte que es una clase, entonces les han pedido de pronto que identifiquen las clases dentro de su proyecto, ¿cierto? Y como decía ahorita Luis en el ejemplo, pues digamos ustedes vieron por ahí algo de un perro, que es uno de los ejemplos más clásicos. También hay un ejemplo que yo también digo, o se habla mucho, que es el de los carros, ¿sí? Pero la clase, digamos, para no extendernos, prácticamente una clase es todo lo que nos rodea actualmente. O sea, todo lo que ustedes, por ejemplo, en este momento están viendo a su alrededor es una clase, ¿sí? Entonces, una mesa, una silla, un computador, un teclado, un mouse, un celular es una clase. Y obviamente esto es más fácil explicarlo desde lo físico que de algo que es más conceptual, ¿sí? O sea, conceptual como factura, como cotización, como solicitud, ¿sí? Es más complejo porque pues es algo que uno difícilmente se imagina cómo es. Pero pues digamos que cuando la explicación es un poco es más física, pues es más fácil de comprender. Entonces por eso las explicaciones es de un animal o en este caso, como le digo, de un carro, ¿listo? Las clases son eso. Entonces, como le digo, es todo lo que nos está rodeando. Incluso nosotros mismos somos una clase. Nosotros también podemos percibirnos como una clase. ¿Listo? La clase básicamente es algo que contiene lo que ya también me estaba diciendo hace un momento. Se me olvidó quién era, creo que era Julio, que me decía, contiene atributos, ¿cierto? O características, ¿sí? Y pues también acciones o funciones, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos, o sea, todo lo que ustedes ven a su alrededor pues tiene también eso, tiene características como un tamaño, un color, de pronto el material en el que está hecho, una forma, un peso, bueno, todas las características que uno pueda ver de eso que estamos viendo, de ese objeto que estamos viendo, ¿cierto? Pero como le digo, pues todo partimos de la parte que se llama clase, la clase como tal, o sea, eso tenemos que llamarlo una clase. Y también, aparte de esas características, esas clases que estamos viendo en nuestro alrededor también tienen unas funciones, tienen unas tareas, ¿no? Entonces la silla sirve pues para uno sentarse, un teclado pues para uno escribir, un celular pues para... El celular, por ejemplo, es otro ejemplo muy grande porque el celular tiene muchas funciones, ¿no? Para llamar, para acceder a internet, para tomar fotos, para escuchar música, en fin, tiene demasiadas funciones. Entonces tiene características y también funciones, ¿listo? Nosotros tenemos que partir de algo o sea, tenemos que definirlo como la palabra clase. Eso es importante que ustedes comprendan. Tenemos que hablar de él como una clase como tal, que es esto.
¿Listo? Nosotros tenemos que partir de que eso lo tenemos que definir como clase. ¿Por qué como clase? Porque la clase es como un molde como tal. Entonces yo por acá, cuando estaba haciendo la explicación, yo le decía a alguien, o la última vez que hablábamos, yo le decía, mire, un carro, por ejemplo, cuando diseñan un carro, van a sacar X carro de X marca, ellos no lo hacen de buenas a primeras, ¿no? O sea, ellos lo primero que hacen es hacer una parte de diseñar ese carro, ¿cierto? Entonces pasan a diseñarlo, a dibujarlo, a decir qué características va a tener, qué tareas o qué funciones va a tener. Y después de eso, una vez digamos ya se ha hecho como cierto análisis, se pasa a hacer un boceto de ese carro, ¿cierto? O sea, como esto por ejemplo que estamos viendo acá es un carro hecho en arcilla. ¿Por qué? Porque es el carro como van a definir sus formas, la parte aerodinámica, cómo va a quedar. Este primer carro, ¿cierto? Esta maqueta, ¿cierto? O prototipo, perdón. Este prototipo de carro es a lo que nosotros lo conocemos como clase, ¿sí? Es como de donde parte todo, ¿sí? Entonces, ese carro va a ser la clase como tal. Una vez ese carro ya ha pasado, ya digamos, se aprueba, que ya queda listo y todo el tema, ¿sí? Entonces ya una vez ese carro queda listo y queda aprobado todo, entonces ya se pasa a producir, ¿no? Ya se pasa a producir en masa. Entonces ya el carro pasa a salir en masa. Esa producción en masa es la que nosotros llamamos objeto. Ahí es donde nosotros llamamos objeto. Entonces nosotros tenemos en nuestras manos, digamos, los objetos de un prototipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un iPhone. Entonces, un iPhone, pues obviamente tienen que diseñarlo. Ellos no lo hacen de buenas a primeras, sino que lo tienen que diseñar. Que va a tener la pantalla así, que va a tener la cámara así, que va a tener tal tamaño, que va a tener tal peso, que va a tener tal cosa. Eso es un prototipo. Una vez ese prototipo, esa clase queda aprobada, entonces ya empieza la producción en masa, y esa producción en masa la conocemos como objetos. ¿Listo? Entonces lo que nosotros tenemos a nuestro alrededor es un objeto, son objetos. Entonces su celular es un objeto, la silla es un objeto, el televisor es un objeto, todo. Y si ustedes analizan, pues todo tiene que haber partido de un diseño, ¿no? De un prototipo. ¿Sí queda clara esa parte? Sí, señor. Perfecto. Aparte de eso, nosotros también sabemos que los carros, por ejemplo, han tenido una evolución, ¿sí? Entonces, esa evolución es un concepto que se llama en programación orientada a objetos como herencia. Entonces, los primeros carros que nosotros veíamos, pues eran carritos así, ¿no? Y pues obviamente los carros han ido evolucionando hasta llegar a carros, digamos, como estos. O pues obviamente actualmente existen muchas derivaciones de carros, ¿no? Porque tenemos carros deportivos, carros para ciudad, carros de carga, carros para, por ejemplo, bueno, con otras, digamos, tareas o funciones. Ahí es donde nosotros partimos a decir, espérenme si por acá tengo algo de eso. Ahí es donde nosotros partimos a decir que un vehículo tiene unos atributos y tiene unas acciones, ¿no? Entonces los atributos son esas características que va a tener el vehículo. Entonces puede tener una matrícula, un modelo, una potencia, un color, un peso. Aquí es importante decir que las características que nosotros identifiquemos son características que se necesitan tener, digamos, registro, ¿sí? Porque obviamente un vehículo puede tener 10.000 características, pero obviamente la mayoría de ellas, por ejemplo, si yo estoy haciendo un software para un montallantas, pues obviamente el software para el montallantas no va a necesitar, por ejemplo, ¿qué le digo yo? El material con el que está hecho el motor, ¿sí? A él no le interesa. Pero si de pronto yo estoy haciendo un software para un concesionario, puede haber la opción que él sí necesite, ¿cierto? Saber de qué está hecho el material del motor, o el cilindraje, o la potencia, o el peso, bueno, lo que sea. Entonces, eso también depende muchas veces sobre el proyecto de software que estoy realizando, ¿sí? Entonces, las características se identifican dependiendo también. ¿Y eso de dónde sale? Yo estoy haciendo un proceso como de ingeniería inversa, o sea, me estoy como devolviendo a lo que ustedes están viendo hacia el principio. Esa información ustedes la ubican o la identifican de la lista de requerimientos que ustedes tienen, ¿sí?
así lo hayan hecho o lo hayan hecho, perdón, por requerimientos funcionales o lo hayan hecho por historias de usuario. Ustedes, digamos, hacer el proceso de levantamiento de información de un proyecto, ¿cierto? Ustedes identifican ahí una serie de requerimientos como tal, ¿cierto? Entonces dicen, mira, el requerimiento número 1 es que el software tiene que hacer requerimiento 2 así y así sucesivamente. En toda esa información que ustedes redacten y ustedes identifican, es donde ustedes empiezan a identificar primero que todo las clases, perdón, y a partir de las clases pues los atributos y los métodos o las acciones, ¿de acuerdo? Esto, para hacerlo un poco más en términos más técnicos de programación orientada a objetos, a esto lo vamos a seguir llamando atributos de la clase y a esto vamos a seguirlo llamando métodos de la clase. ¿Listo? Esto es importante ustedes conocerlo y tenerlo claro. Entonces aquí los atributos son características y los métodos son como esas acciones que hace mi clase como tal, ¿de acuerdo? Pues hasta ahí, digamos, quiero que quede clara esa parte y pues dejarlo hasta acá. Aquí, por ejemplo, hacemos una comparación de cómo pasar una clase a programación. Entonces aquí es, digamos, lo que vamos a ver después. ¿Listo? Eso es lo que ya podemos ver en la siguiente clase cuando empecemos a trabajar con Java. Cómo pasamos o cómo colocamos esta clase, ¿cierto? Acá en programación o en un lenguaje de programación. Vamos a ver por acá si me queda algo, si no pues ya podemos avanzar. Esto, bueno, es que esto ya son cositas un poquito más extensas de la parte de programación. Estos son diagramas. Bueno, esto ya es lo de app. No, creo que no es más. Esto ya es programación. Listo. Entonces, nosotros partimos ustedes, digamos, tienen, digamos, una de las primeras tareas que ustedes deben de hacer es, me va a quedar por acá, una de las primeras tareas que ustedes deben de hacer es identificar o hacer el diagrama de clases, ¿cierto? El diagrama de clases es un diagrama que le da a usted como claridad de qué es lo que usted debe de, o qué es lo que está en su proyecto de software, ¿cierto? Entonces, el diagrama de clases parte en hacer la identificación de las clases con sus respectivos atributos, ¿cierto? Y sus respectivos métodos del proyecto como tal, ¿sí? Entonces, eso es importante que ustedes lo hagan. Digamos que el diagrama de clases es como la maqueta, ¿sí? Como el plano del proyecto. Ahí es donde se va a estar identificada cada una de las clases de su proyecto, qué atributos tiene, qué métodos tiene, y después de eso cómo se asocian, o sea, cómo se comunica o cómo interactúa una clase con otra, ¿sí? Entonces ya es donde hablamos de temas como asociación y cosas demás. ¿Listo? Vamos a avanzar un poquito acá a ver si encontramos algo muy interesante. Entonces, ahora, aquí vamos hablando de unas características como es la herencia, lo que acabamos de hablar, ¿cierto? Bueno, aquí pues digamos como algunas características, esto es como para que ustedes vayan comprendiendo la programación orientada a objetos. Aquí algunas herramientas de desarrollo, implementación de clase de objeto. Pero miramos acá. Entonces, bueno, aquí explican pues, lo mismo que estábamos hablando ahorita, el nombre de la clase, los atributos y los métodos de esa clase, ¿no? Entonces eso es, aquí pues la misma estructura, pero ya en un código. Entonces la clase, los atributos y los respectivos métodos, ¿cierto? O sea, características o acciones que enlazan, ¿sí? Entonces, por eso es importante primero el diagrama de clases, porque el diagrama de clases me da a mí esa estructura. O sea, yo tengo que identificarlos. Ya cuando yo entro al programa, ya entro a decir qué hace cada una de ellas, especialmente la parte de los métodos, ¿no? Porque la parte de los atributos, pues sí queda identificado desde el diagrama de clases. Bueno, esto ya lo vamos a ver después, cuando ya, digamos, estemos haciendo algún ejercicio en Java o algo de cómo se hace para crear objetos a partir de la clase. ¿Listo? Como tal. Eso también lo vamos a ver después, los tipos de atributos y métodos, cuando son públicos, cuando son privados y protegidos. Eso, digamos, es más interesante verlo digamos, como en un lenguaje de programación. De todos modos, ustedes, pues, como les digo, pueden ir viendo esto
constructores y destructores también, eso también es importante, pero es mejor verlo en programación. Bueno, ambos, perdón. Pero vamos a ver ambos, vamos a ver tanto Java como JavaScript, pero vamos a iniciar ahorita con Java porque Java conecta con esto que estamos viendo. ¿Listo? La parte de JavaScript pues es parte del frontend, entonces eso lo vamos a ver cuando volvamos a ver algo de esa parte que es HTML, CSS. ¿Listo? Bueno, aquí hay más ejercicios, ustedes pueden ver métodos de acceso, sobrecarga de métodos. Este material está muy interesante, es muy chévere, muy completo. Mira, acá también ya habla sobre asociación, agregación, composición y generalización. Esto, como les digo, muchachos, ustedes es importantísimo que ustedes tengan claro sobre cada uno de ellos. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la asociación es como yo interactúo o cómo interactúa, perdón, una clase con otra. ¿Sí? Entonces, yo acá también hago lo mismo. Por ejemplo, una persona, como la clase persona, ¿cierto? Con sus atributos y sus métodos, interactúa con la clase carro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, una persona puede comprar un carro, o cuando va a comprar un carro, entonces, ¿cómo interactúa? Entonces, ahí hay una interacción entre dos clases. ¿Sí? Y, por ejemplo, la persona va a comprar el carro, pero pues digamos que lo va a pagar, entonces hay una, o sea, lo va a pagar por medio de un crédito, entonces ahí va a haber una interacción entre el banco y la persona, ¿cierto? Entonces, donde la persona va a solicitarle al banco un crédito, entonces ahí hay una asociación o interacción. Y aquí, si ustedes ven estos numeritos, es la cantidad de veces que esa clase puede interactuar con otra. Eso se le llama multiplicidad. Por ejemplo, una persona, ¿cierto? Y esto también esto va muy de la mano de más adelante cuando se vea base de datos, va muy de la mano de la base de datos. Entonces, pero ustedes ya vieron parte de base de datos. Entonces, una persona, por ejemplo, puede comprar uno o muchos carros, ¿no? Entonces, eso, digamos, es la multiplicidad. De ahí, del diagrama de clases, es por eso repito nuevamente la importancia del diagrama de clases, es donde pasamos de ahí digamos a la estructura del código y también a la base de datos, porque el diagrama de clases me da a mí también la base para hacer un modelo relacional de base de datos. ¿Listo? Entonces, aquí así es como yo puedo interactuar con ellos. Entonces, por ejemplo, la persona puede comprar uno muchos carros, una persona puede, por ejemplo, pedir uno muchos créditos, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Qué significa esa asociación? ¿Qué significa eso? O sea, yo lo señalo, pero ¿qué? Significa que cuando yo voy programando los métodos, por ejemplo, acá en la matrícula del carro, ¿cierto? Entonces, aquí, por ejemplo, la acción de un carro tiene muchas características, como digo, digamos, esto es de un concesionario, pensemos en un concesionario. Entonces, obviamente, la finalidad de un concesionario es vender carros. Entonces, aquí en el carro, yo tengo un método, o sea, una acción que es registrar la venta, o sea, matricular el carro, ¿no? Cuando usted compra un carro, una moto, pues usted le pide la información para poder registrarlo, que es el famoso proceso de matrícula. Entonces, si ustedes ven acá, aquí nosotros tenemos un método, que esto pues después lo vamos a explicar muy bien cómo está estructurado, ¿sí? Pero lo que yo quiero que ustedes vean acá es que aquí está así. Vamos a ponerlo así, así, ya está, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven en el método, o sea, en la acción del carro, nosotros tenemos aquí, o sea, digamos que entre comillas yo puse que ahí va la información del dueño, pero obviamente esto va en código, ¿no? Pero ¿qué significa? Significa que aquí yo voy a necesitar información de la persona que va a comprar ese carro. Entonces, ahí es donde entra la asociación, ¿cierto? O sea, donde interactúan las dos clases. Entonces, aquí necesito la información de la persona, como es la cédula, el nombre, bueno, toda la información y características. Entonces, ¿qué significa? Que en la clase carro con la clase persona hay una comunicación. Necesito tener una comunicación. Entonces, para eso es la multiplicidad, para saber cuántas veces, y obviamente es la asociación, que es la comunicación entre ellos, ¿listo? Y cuántas veces puedo hacer eso. O sea, quiere decir que cuando yo, digamos, esta persona va a comprar 10 carros, ¿sí? Por ejemplo, Stephanie va a comprar 10 carros, entonces a ella le van a registrar 10 carros diferentes, con matrículas distintas, colores diferentes, puede ser, algunos se van a repetir, y la información del dueño, pues obviamente sí va a ser la misma, pero en cada uno de los 10 carros, ¿listo? Esos 10 carros van a ser objetos,
¿listo? Cada objeto va a ser un carro que va a comprar, ¿sí? Pero entonces todo lo que estamos viendo acá es, o sea, todo esto es la maqueta, son las clases. Entonces, cuando nosotros programamos, creamos objetos a partir de esta estructura y son los famosos 10 carros. Cada uno pues es un objeto diferente, ¿listo? Entonces, ahí es donde nosotros hacemos un proceso de algo que se llama instanciar una clase. Cuando nosotros instanciamos una clase, lo que creamos es un objeto, ¿listo? Y ese objeto lo que va, digamos, alimentada con la información de cada uno de los carros. Si es, digamos, es un carro, entonces el carro número 1 tiene matrícula, no sé, A1, el carro número 2 tiene matrícula A2, el carro número 3 tiene matrícula A3. El dueño del carro, pues digamos que en todos va a ser Stephanie, porque ella compró 10 carros. La matrícula, bueno, el color, digamos, este es azul, este es verde, este es blanco y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, esos son los objetos que después, esos objetos ¿a dónde van? Esos objetos van a guardarse en la base de datos, ¿sí? Nosotros lo guardamos en una base de datos, básicamente la información de cada uno de los objetos, ¿sí? Entonces nosotros, para concluir esta parte, nosotros ¿qué hacemos? Nosotros identificamos la clase con sus características y atributos. Cuando ya tenemos ese modelo hecho, o sea, cuando ya tenemos ese prototipo, ya podemos nosotros generar objetos. En este caso, cada vez que se venda un carro va a ser un objeto, y ese objeto va a irse, esa información de ese objeto va a guardar, a ir a parar, digámoslo así, a la base de datos. Y listo, ese es como nuestro pequeño ciclo de trabajo: definir clases, y de las clases salen objetos con la información de cada uno de esos objetos, y esa información va a ir a parar a la base de datos. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, igual ustedes como han visto esto, pues la idea es como que hagan un repaso y de pronto despejen dudas de algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí tenemos asociación, hay asociación bidireccional, unidireccional, casi siempre es unidireccional, pero también se pueden, pues digamos, asociaciones bidireccionales, ¿no? Donde una clase pues se necesita a una y pues ella misma requiere en el otro sentido. Composición agregación. La composición agregación es cuando dentro de una clase, ¿cierto? Está, digamos, hace parte, o sea, está como una clase como tal, por dentro tiene pequeñas clases, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejercicio más común es el de una torre de un computador. Por dentro, por ejemplo, tiene un disco duro, y un disco duro nosotros podemos considerarlo también una clase. Una torre de computador tiene, por ejemplo, memorias, tiene una CPU, que es un procesador, tiene de pronto una tarjeta gráfica. Entonces, cada partecita interna del computador también nosotros podemos identificarla o podemos verla como clases también diferentes, ¿no? Una tarjeta gráfica es totalmente una clase, tiene características, tiene tareas. Una memoria también tiene características y tiene también tareas. Entonces, eso es donde nosotros podemos mirar cuándo es composición y cuándo es agregación. ¿Listo? Profe, tengo una duda ahí. Sí, señor. Que dentro de eso de las clases yo he escuchado clases, subclases y otro término pseudoclase. Me queda más, bueno, las pseudoclases y esas como que no la hemos tocado, pero la veí por ahí en una parte. Uh-huh. Lo que pasa es Pero que entonces, sí, pero entonces no sé si son las mismas subclases o... no, generalmente a mí me gusta hablar solamente de clases, ¿sí? A mí me gusta hablar generalmente de clases. Lo que pasa es que en la programación nosotros podemos verlo también de esta manera. Hay clases, ¿cierto? Hay una clase normal, pero hay veces que hay estructuras, o sea, hay diagramas. Digamos, un arquitecto de software puede decir, bueno, esto es una clase, y hablábamos de herencia, ¿no? Entonces hablábamos de un concepto de herencia. Entonces, por ejemplo, acá, espérame, reviso por aquí. Bueno, pero sí, entonces acá, este es un concepto de herencia, pero aquí está mal, aquí está al revés, es así.
Entonces yo puedo decir que esta es otra clase, ¿cierto? Y esto pues obviamente yo lo puedo replicar y puedo decir que esta, por ejemplo, esto viene de otra clase. Hay personas, o bueno, hay personas que toman esto como una clase y esto como subclases, ¿sí? Pues como para de pronto explicar un poco mejor el concepto. En mi caso a mí me gusta decir que todos son clases. ¿Por qué se le dice subclase? Pues porque viene de una clase más grande, ¿listo? Y pues de pronto puede existir una pseudoclase también, pero pues como le digo, a mí me gusta, digamos, dentro de lo que yo conozco, yo siempre le digo esto clase, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esto puede ser un carro, esto puede ser una camioneta y esto puede ser un camión, ¿cierto? Entonces, el carro pues tiene características normales. Este es un carro, esto es una camioneta y esto, por ejemplo, puede ser un camión grande de esos de carga. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, un carro puede tener características como el número de chasis, el color, bla, bla, bla. La camioneta tiene lo mismo. Entonces ahí es donde nosotros heredamos, ¿no? Generamos un proceso de herencia. Nosotros heredamos todas esas características que trae el carro, ¿de acuerdo? Pero la camioneta, por ejemplo, tiene algo adicional, ¿no? La camioneta generalmente tiene un platón. Entonces, de pronto, aquí en las características de la camioneta, él hereda todo el carro, ¿sí? Y adicionalmente a eso le agregamos el platón, que es, por ejemplo, no sé, la capacidad de carga que tiene. Ejemplo. Aquí la clase camión, digamos lo mismo. La clase de camión hereda todo lo del carro, pero, por ejemplo, un camión puede tener, ¿qué le digo yo? Bueno, también digamos una capacidad de carga, ¿cierto? Puede ser también, no sé, remolque, fuerza, bueno, algo que no tenga el carro como tal. Entonces a este proceso nosotros le llamamos herencia. Hay personas que le llaman a esto clase y subclases, ¿listo? Pero pues digamos esa subclase a la hora del test es una clase común y corriente. Ahora, yo de acá puedo sacar instancias de clase, ¿cierto? Si quiero, o sea, sí, eso ya depende como yo lo configure. Pero también yo puedo generar instancias de clase de acá, porque un concesionario, por ejemplo, puede vender carros normales, puede vender camionetas y también puede vender camiones. Entonces yo puedo instanciar. Hay personas, eso como le digo, va muy de la mano desde cómo está el proyecto, cómo el arquitecto analiza el proyecto, diga sí o no. Hay clases como estas que yo puedo marcarlas para que no generen instancias, o sea, para que no se genere, sino que es la base para que otras clases se creen. ¿Listo? Entonces esto hay gente que le dice a veces superclases. ¿Por qué es una superclase? Porque no me sirve para instanciar, o sea, no se instancia, no se hace un proceso de instancia, ¿cierto? Digamos, no se hace. Entonces, digamos, esto no se hace, entonces ahí le llamaríamos como una especie de superclase, pero esta clase me sirve para generar otras clases que sí me sirven para hacer instancia. Eso ya depende, como le digo, va muy de la mano de cómo el arquitecto o el proyecto esté creado. O sea, no es una regla general, eso ya uno va mirando cuando sí y cuando no. Pero casi siempre pues uno cuando crea la herencia o en la mayoría de los proyectos la herencia es normal, una clase tiene herencia y a todas puedo crearles objetos, o sea, instanciar, ¿cierto? Recuerden que el proceso de crear objetos se llama instanciar, entonces yo puedo instanciar, ¿listo? Y eso es a lo que se le llama a veces clases, subclases o pseudoclases. De pronto una pseudoclase se le puede llamar, espérenme acá, pseudoclases. Bueno, aquí me dice que eso es un término más que todo orientado a CSS, que es otra cosa, es algo muy diferente a programación orientada a objetos. ¿Sí? Esto, muchachos, yo sí les soy sincero, esto es algo que es muy bueno conocerlo y esto es muy extenso, tiene muchas cosas. Eso digamos uno, o sea, tampoco es tan extenso, pero sí es algo que ustedes pueden de pronto buscar un video, yo les recomiendo que les explique muy bien esto, un video que les puede durar perfectamente unas 2 horas, pero con un video más o menos así les van a explicar muy bien y detalladamente cada uno de los conceptos. Porque mira, acá por ejemplo pasamos a algo que se llaman clases abstractas, a algo que se llaman interfaces, incluso pues todavía no hemos terminado de mirar qué es agregación y composición, qué es asociación, por ejemplo. Son cositas que no son tampoco tan extensas, o sea, no se va a gastar usted 2-3 días estudiando, ¿no? Con un video de 2-3 horas, yo creo que es más que suficiente. Lo pueden hacer como por pedacitos, porque es muy de muchos conceptos, entonces lo pueden ir haciendo así poco a poco.
pero sí es importante que lo hagan para que ustedes comprendan muy bien qué es, por ejemplo, una agregación, qué es una composición, qué es, por ejemplo, una clase abstracta, ¿sí? Qué es, por ejemplo, una interfase, qué diferencia hay entre una interfase y una clase abstracta, por ejemplo. Ahorita que nombraba, por ejemplo, el tema de pseudoclases o cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, cuando, por ejemplo, yo puedo marcar, por ejemplo, yo en Java puedo marcar una clase como final. Por ejemplo, hay algo que yo puedo marcar y es que yo puedo decir que aquí esta clase es final. ¿Qué significa final? Significa que yo ya no puedo hacer más herencia. O sea, si yo quiero hacer una herencia de esta, no me va a dejar. ¿Sí? Entonces, esto en Java, digamos, no me va a dejar porque la marqué como final, o sea, que hasta ahí como que llega. ¿Sí? Entonces, son muchas cositas así que no son difíciles, pero que, como le digo, pues hay como muchos conceptos. ¿Listo? Mire, por ejemplo, acá, pues, esto pues, lo vamos a ver la próxima clase. Por ejemplo, mire, herencia. Esto es un proceso de herencia en código. ¿Sí? Y aquí está, ustedes pueden hacer ese ejercicio. Ustedes, si miran ese material y lo hacen al pie de la letra, van a, digamos, a conocer muchas cosas, identificar muchas cosas. ¿Listo? Bueno, la próxima clase, la otra semana, muchachos, la próxima clase la vamos a hacer el día lunes. A mí generalmente me gusta dejar un día específico y una hora específica, ¿sí? Que generalmente son los jueves, en la noche, porque pues casi siempre todos trabajan, entonces se me facilita o se les facilita mucho más a ustedes, perdón por tiempo, el día en la noche y pues por ahí el día jueves. ¿Listo? Si ustedes quieren de pronto otro día, puede ser los lunes, los martes, pues mucho mejor. ¿Listos? Eso ya depende de ustedes. Pero a mí me gusta dejar un día específico como tal. Pero por la otra semana sí vamos a hacerlo el día lunes. Entonces nos volvemos a ver este lunes nuevamente. Para ya terminar parte de la evidencia, continuamos ahorita con la parte de versionamiento, con el tiempo que nos queda. Y pues de pronto si nos falta un poquito más, nos volvemos a conectar unos minuticos más. ¿Listo? Y cualquier cosa yo les mando el link nuevamente al grupo de WhatsApp para que ustedes se conecten. Bueno, esto es como la parte de programación en objetos que vamos a empezarlo a trabajar con las clases de programación que ya empecemos a ver a partir de este lunes. O sea, el lunes ya empezamos a ver Java, por ejemplo. Y vamos a empezar a ver esta parte conceptual un poco más en código. ¿Listo? Entonces, vamos a pasar con la parte de lo que es Git. ¿Alguien sabe qué es Git? ¿Ha escuchado qué es Git? Sí, es como un programa, eso es para trabajo en colaboración, ¿no? Para trabajo Sí, colaborativo. muy bien. Se trabaja con GitHub. Exacto, muy bien. O sea, no puedo trabajar solo GitHub, si no tengo Git, tengo que tener los dos, ¿no? Ok, perfecto. Sí, sí. O sea, sí se puede sí se puede trabajar solamente Git, pero si yo necesito trabajar con GitHub, necesito Git. Joan, Git es un sistema de control de versiones, ¿no? exacto, muy bien. ¿Y qué es un control de versiones? Pues como decir que, o sea, digamos que yo, por ejemplo, actualizo un programa, Sí, entonces con Git puedo como, bueno, sí, como controlar la versión nueva y ponerla como en mi sistema, pues, o sea, como el sistema madre o algo así. perfecto. Sí, listo. Listo, sí, tiene, digamos, claro el concepto. Entonces, vamos a hablar un poco de ese tema de los repositorios porque eso es lo que les piden en las siguientes tres evidencias, ¿no? Hablar de la parte de repositorios, identificar, la instalación y el video. Entonces, un control de versiones es, digamos, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento que, por ejemplo, ustedes están haciendo un trabajo, ¿no? Y ustedes de pronto necesitan ir haciendo como diferentes guardados, avances. Entonces, usted crea un archivo, digamos, proyecto, y ese proyecto usted lo empieza a escribirlo en Word, puede ser, y usted más adelante dice, voy a guardar, pero voy a guardarlo, o sea, voy a guardar, pero quiero como hacer algo, como un respaldo, ¿no? Entonces usted crea proyecto 1, después proyecto 2, después proyecto 3, después proyecto 4. Entonces nosotros después terminamos con varios archivos que tienen diferentes pues como avances, ¿cierto? Pero con diferentes nombres. Entonces proyecto 1, 2, 3, 4. ¿Para qué se hace muchas veces eso? Pues de pronto por si se me llega o la llego a embarrar en uno de ellos, pues tengo ya como diferentes copias con las cuales puedo como devolverme, ¿no? Entonces eso es básicamente el control de versiones es eso mismo,
pero sin la necesidad de crear varios archivos, sino siempre en un mismo archivo, ¿sí? Entonces, eso es un control de versiones y eso es algo que crearon basados en esa misma necesidad que les estoy haciendo el ejemplo. ¿Por qué? Porque antes usted hacía un código y usted decía, oiga, voy a guardar, entonces usted cogía el proyecto completo o el archivo completo y lo copiaba y creaba una copia, ¿sí? Porque si de pronto lo daño, de pronto, mira, acá me está funcionando bien esta parte de código, pues quiero avanzar, pero no quiero que se me llegue a dañar, entonces usted crea como una copia y pues usted terminaba con ese mismo archivo 10, 20 veces replicados. Entonces ese mismo control de versiones es lo mismo, pero como le digo, sin necesidad de crear varios archivos, sino el mismo archivo. Entonces ahí es donde ahí fue donde nació Git, bajo esa, digamos, necesidad y para solucionar ese mismo problema. Entonces si ustedes ven acá, yo ya tengo acá, digamos, un dibujito sobre el tema. Igual acá hay material de estudio, ustedes pueden revisar por acá. De pronto acá dice integración continua, perdón. Acá donde dice integración continua, mientras va cargando les voy mostrando acá. No sé, acá por aquí. Entonces acá donde dice material de integración continua les va a explicar muy bien esa parte. Pero entonces eso, miren, yo tengo un archivo, si ustedes ven acá yo tengo un archivo y ese archivo por ejemplo tiene estas flechitas, ¿cierto? Entonces estos son como puntos de guardados. Yo también a veces hago la analogía en cuando por ejemplo uno hace un juego y uno va haciendo guardados, ¿no? O cuando uno va jugando y hay los famosos checkpoints, que es como puntos seguros y usted en adelante pues puede continuar. Básicamente eso es lo mismo el repositorio. Entonces yo puedo tener la misma versión, pero como le digo, sin la necesidad de crear más de un archivo, sino sobre ese mismo archivo. Internamente él ¿qué hace? Internamente él va guardando esas versiones. Y ya nosotros lo único que tenemos que hacer es que por medio de comandos vamos avanzando o vamos haciendo guardados, o cuando necesitamos devolvernos nos devolvemos al punto que necesitamos. ¿Listo? Entonces eso es básicamente Git, o sea, solamente Git, ¿cierto? Con el sistema de control de versiones llamado Git. Cuando ya nosotros necesitamos, digamos, trabajar eso mismo, o sea, ¿qué significa? Que yo esto lo puedo trabajar en mi computador y en mi proyecto, o sea, en local. A eso es a lo que llaman local, por eso por acá dice algo en la evidencia de que dice local y que dice web, ¿sí? Por acá en la parte local y en la parte web. Entonces eso que les estoy explicando básicamente es la parte local. Ya cuando yo quiero trabajar, porque alguien nos decía ahorita, es que es para hacer trabajo colaborativo, entonces donde ya entramos a trabajar con GitHub, o hay otros que se llaman GitLab y hay otro que se llama Bitbucket, que es otro que está muy digamos de moda en este momento, o que digamos se está utilizando bastante, que se llama Bitbucket. Los tres son, y ahí hasta más, ¿sí? Hay otros programas o proyectos que hacen lo mismo. Entonces eso me permite a mí hacer el mismo sistema de control de versiones, pero ya puedo guardarlo en la web. Entonces por eso aquí yo les tenía acá, digamos, mi perfil en GitHub. Entonces este es mi perfil de GitHub y este sí, por ejemplo, son mis repositorios. Pues que todos son, digamos, proyectos de prueba, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un repositorio, ¿sí? Y aquí está el código. Entonces yo aquí puedo ver los diferentes puntos de guardado, ¿sí? Entonces eso es un repositorio. Aquí está guardado un proyecto de código. ¿Listo? Entonces herramientas como Git me permite a mí, como decían ustedes mismos, hacer trabajo colaborativo. O sea, yo puedo conectar, o sea, que yo lo que puedo hacer es interactuar con más personas cuando ya he subido eso a mi GitHub. ¿Listo? Entonces yo puedo desde acá trabajar, puedo hacer trabajos y después cuando yo necesito, eso lo puedo ir pasando a GitHub. ¿Listo? Yo lo puedo ir pasando a GitHub cada vez que yo requiera. Generalmente uno hace eso diario, o bueno, eso ya dependiendo de la estructura de trabajo donde se trabaje o se esté creado. Entonces vamos a mirar un poquito más la parte de Git nomás, porque GitHub básicamente lo que hace, o sea, la parte web lo que hace es que me permite a mí subir los proyectos, los repositorios y pues obviamente tener un trabajo colaborativo, pero digamos que la función principal la hace es Git, ¿sí? O sea, Git es como lo más importante.
Entonces partamos acá en explicarles que esto tiene, pues como le hablábamos, diferentes puntos de guardado, ¿cierto? Entonces yo tengo un archivo, ese archivito yo acá le pongo, tiene ciertas cantidades de palabras y yo voy haciendo lo que se llaman unos commits, ¿listo? Entonces aquí lo importante es ir aprendiendo el léxico de lo que es Git, ¿sí? Entonces los diferentes puntos de guardado se le llaman un commit. Yo voy a hacer un commit. Cuando se crea un proyecto, como estamos viendo acá, se crea bajo una línea de tiempo que se le llama una rama, ¿listo? Esta línea de tiempo se llama una rama. Entonces esta rama generalmente se va a llamar rama master, ¿listo? Entonces ahí es donde estoy trabajando. Cuando yo ya empiezo a trabajar en colaborativo, o bueno, incluso yo mismo, perdón, sin trabajar en colaborativo, sino yo solo, puedo trabajar diferentes ramas. ¿Qué significa eso? Significa que yo puedo crear diferentes alternativas de ese proyecto, ¿sí? Pero como repito y nuevamente digo, sin necesidad de estar creando más de un archivo, todo sobre el mismo archivo. Ya internamente Git es el que se encarga de gestionar esto. Entonces, por ejemplo, yo llegué y empecé a hacer un proyecto de código. Entonces hice la versión 1, hice la versión 2, hice la versión 3 y aquí en la versión 3 listo, hice ya 3 commits, ¿sí? Esos commits yo me puedo devolver, puedo irme hacia atrás o irme hacia adelante. De pronto un código se me olvidó o borré algo accidentalmente, puedo devolverme, pero como digo, siempre en el mismo archivo. Digamos que llegué acá, a este punto. Y aquí, muchachos, por ejemplo, yo dije no, quiero hacer algo alternativo a ver si me funciona. O sea, algo que de pronto posiblemente va a funcionar, pero posiblemente no. Entonces, yo puedo crear una nueva rama, ¿sí? A esto acá se le llama, o sea, no, yo lo que puedo crear es una nueva rama, ¿listo? Entonces, esto es una nueva rama, que igual le puedo poner nombre, ¿no? Entonces, yo le puedo decir aquí proyecto alternativo o pruebas o ensayo, algo que yo quiera probar. Y yo aquí puedo seguir trabajando en esa rama. Incluso yo puedo crear más ramas. Esta es otra rama, ¿sí? Esta, por ejemplo, es una rama de no sé, por ejemplo, título. Va a ser un título nuevo, estoy intentando hacer un título con un efecto, algo así, entonces aquí lo estoy intentando hacer. Ya se nos va a terminar la sesión, entonces porfa, les voy a enviar el link, unos 10 minuticos más y terminamos, ¿listo? Entonces yo les envío nuevamente el nuevo link por el grupo de WhatsApp para que se conecten y continuamos, porfa, para no dejar el tema aquí entrecortado. Entonces eso es lo que yo puedo hacer, yo puedo crear infinidades de ramas, ¿listo? Y ya entre cada rama yo puedo pues obviamente seguir avanzando en mi proyecto, yo puedo seguir aquí creando más puntos de guardados en esta rama. Y cuando yo quiera, por ejemplo, cuando yo desee, pues puedo cambiarme. Perdón, esa me quedó mal. Cuando yo quiera, puedo cambiarme. Entonces retomamos con la explicación. Entonces lo que les decía, aquí ya tenemos obviamente, o sea, yo puedo crear diferentes ramas, ¿listo? Y yo puedo irme, pues como a veces dice el dicho, puedo irme por la rama, yo puedo irme por diferentes ramas, puedo avanzar en esas ramas. Pero teniendo en cuenta que siempre va a tener un punto seguro acá, ¿cierto? Siempre va a tener como un punto seguro en caso de que pronto esto no funcione, ¿sí? Pero también yo tengo la opción de que de pronto esto me funcionó, ¿sí? Digamos el título que yo quería poner en mi página funcionó y me gustó, entonces, bueno, ¿cómo hago yo para tomar esta rama o esto que tengo acá guardado, digamos el título que funcionó, y pasarlo a mi proyecto principal? Entonces para eso también hay comandos dentro de Git que me permiten a mí algo que se llama fusionar las ramas, ¿listo? Fusionar es que este progreso lo fusiono con esto, ¿listo? Casi siempre o en la mayoría de las veces pues no hay digamos conflicto, digamos a veces se presentan, ¿cómo se llama esto? Como conflictos, o sea que yo coloqué una línea acá y aquí también digamos la estoy creando sí, o sea existen como dos versiones de esa línea de código. Entonces a veces lo pide que se resuelva uno a uno, pero pues es muy rara la vez que pasa. Generalmente lo que él hace es integrar el código que yo hice acá con la rama o en el punto con la rama que estoy fusionando. Entonces yo puedo fusionar esa rama, ¿listo? Y así sucesivamente. Entonces yo puedo crear esta rama. Esto yo lo puedo trabajar en local en Git, ¿listo? En Git, recuerden, en Git yo lo puedo trabajar como local.
Pero este mismo concepto, que es como digamos la estructura de Git, este mismo concepto yo también lo puedo trabajar en web. O sea, ¿cómo así? Significa que si yo ya pienso en esto como web, cada una de estas ramas, por eso decía ahorita Julio, yo puedo trabajar esto en colaborativo. ¿Por qué? Porque yo puedo decir que aquí, por ejemplo, en esta rama, o sea, ya no pensemos en que son proyectos alternativos, sino pensemos es que ahorita sí, digamos, como es generalmente en una empresa de software, pensemos que este es un proyecto, ¿cierto? Y aquí están los diferentes puntos de guardado. Entonces, por ejemplo, Joana se va a encargar de esta parte. Entonces, digamos que Joana se va a encargar del módulo de facturación. O puede ser, bueno, depende porque puede ser por módulos, puede ser por frontend o por backend. Pero digamos que Joana se encarga acá y aquí va a estar Joana de la parte de facturación de, no sé, por ejemplo, el backend, ¿cierto? Y aquí, por ejemplo, en esta rama va a trabajar Julio. Y Julio se va a encargar del módulo también de facturación, puede ser, ¿cierto? Pero digamos que Julio se va a encargar del front. Más adelante miraremos si de pronto no han escuchado esa parte de front y backend, no se preocupen. Pero entonces miren que, por ejemplo, ellos pueden trabajar en el mismo proyecto, ¿cierto? Y cada uno, entonces por ejemplo, Joana se va por esto y ella va haciendo sus puntos de guardado, y Julio va por esto y va haciendo sus diferentes puntos de guardado, que pueden ser distintos. Joana puede haber hecho 2, 3 commit, Julio puede haber hecho 20 commit, eso ya dependerá de la estructura y bueno, lo que haga. Y en la final lo que se hace muchas veces es fusionar eso, ¿sí? Fusionar ese trabajo colaborativo en la rama. Generalmente nunca, y esto es algo muy importante, generalmente nunca se pasa a la rama directamente donde está el proyecto principal, sino que se pasa a un proyecto, a una rama, perdón, que es la rama de, no sé, como testing, digamos, ¿sí? De testeo, ¿sí? Una rama de testeo. ¿Cómo así? No, que por ejemplo, Joana terminó acá y ella hizo acá esto y Julio también terminó y fusionaron la rama, ¿cierto? Entonces eso pasa a una rama de testing. ¿Por qué una rama de testing? Pues porque hay que mirar que haya quedado muy bien hecho el código, ¿cierto? Que esté funcionando. Obviamente cada una de esas va basado en las tareas o en los requerimientos funcionales y bla bla bla, ¿cierto? O en las historias de usuario. Entonces aquí queda como tal el test. Entonces acá hay personas que se encargan de tomar esta rama y probar ese código, y si llega a existir algún error, digamos, no sé, a Julio le quedó mal algo, un color mal puesto, un botón o una validación mal puesta, entonces obviamente él tiene que corregirla y pues vuelve y funciona. De pronto a Joana le quedó faltando algo, de pronto le quedó faltando algo en la clase, de pronto no le agregó un atributo o no programó un método de una clase, entonces corrigen y es ya aquí el testing. Cuando ya se ha hecho testing, muchas veces existe, incluso en algunas empresas existe otra rama de un segundo testing, ¿sí? O sea, ya es como otra persona que es como ya el líder del proyecto, el responsable del proyecto, ya es el que revisa. Pero digamos que esa rama ya pasa a fusionarse con el proyecto principal, ¿sí? Entonces miren que el proceso para hacer un proyecto en una empresa, cuando se trabaja con muchas personas, pues es un proceso muy cuidadoso, muy minucioso, pues de no ir a dañar un proyecto principal. Entonces cuando ya llega realmente acá, que es cuando ya se llega a producción, o sea, al proyecto final, entonces aquí ya pues tiene que estar libre prácticamente de cualquier error o problema que se llegue a presentar. Aún así, a veces pues a los testing se les pasa, ¿no? Porque a veces es mucho código, entonces a veces se les pasa a ellos en las pruebas, digamos, en las pruebas unitarias o de automatización, se les pasa alguno que otro error y es muy normal que llegue también a pasar. Pero pues la idea es que pase como por esos filtros de revisión de los trabajos para pues obviamente que llegue ya al proyecto final. Entonces esa es generalmente la estructura, por eso decía Julio que esa es una herramienta para trabajar de manera colaborativa, porque así también se usa, ¿listo? Entonces cada uno por eso, y digamos que gracias también a esta herramienta, es que un desarrollador de software puede trabajar desde su casa. No necesita estar en una oficina, no necesita estar, digamos, presencialmente, sino que desde una casa puede trabajar. Obviamente le instalan todas las herramientas de versionamiento, le dan acceso al proyecto, a ciertas cosas sí, a ciertas cosas no. Eso ya internamente en la empresa, pero puede trabajar. Entonces es importante también que ustedes conozcan de Git, manejen Git y pues sepan, digamos, como su estructura de trabajo y de qué se trata, o sea, en qué consiste, qué es esto. ¿Listo? Para terminar,
Entonces vamos a ver rápidamente un poquito el tema de Git, ya un poquito más en práctica y cómo funciona. Entonces, lo primero que ustedes tienen que hacer es que ustedes tienen que buscar Git, o no GitHub, aquí me escribo mal, Git solito, ¿listo? Entonces, este es Git. Entonces, el programa GitHub, recuerden que es un programa donde es la parte web, ¿listo? Es la parte web. Entonces yo puedo usar GitHub, yo puedo usar también GitLab, por ejemplo es otro también, que otro control de versiones web, ¿cierto? Entonces está también GitLab, está GitHub, está Bitbucket, que está ahorita también muy digamos, muy usado en las empresas, también es otro control de versiones, este ya tiene integración con otras herramientas, bueno, eso ya dependiendo y muchas veces de la empresa como trabaja, ¿listo? Entonces, tenemos tres formatos, pero pues casi que el más usado es GitHub, ¿listo? Es como el más usado. Ahora, el programa local, el que realmente hace casi todo, es Git, ¿listo? Que es este. Entonces ustedes vienen acá a la página de Git y aquí lo pueden descargar. Entonces ustedes hacen acá la descarga, el programa no es pesado, es muy sencillito, y hacen la instalación, ¿listo? Yo creo que ahí sí les recomiendo que ustedes busquen un tutorial de cómo instalarlo, es muy sencillito. Paso siguiente, hay cositas que pronto se pueden llegar a modificar y ya. ¿Cómo me doy cuenta yo que tengo ya instalado Git? Entonces ya aquí pasamos a manejar todo esto es por consolas, ¿no? Entonces, por ejemplo acá voy a buscar de pronto por acá por PowerShell. Vamos a buscar PowerShell. Esto es una consola de comandos, ¿no? Vamos a ver si desde acá me deja. Entonces generalmente para saber si yo tengo Git instalado, puedo usar un comando que se llama git version, ¿cierto? Entonces mire que acá me arroja la versión 247.1, listo. Actualmente está en la 251. Bueno, si quiero yo lo puedo actualizar, esto también se puede hacer acá por línea de comando, o si quiero lo dejo ahí, listo. Pero mire que tengo Git. Si yo no tuviera Git, aquí me botaría un error y me diría que no entiende qué es lo que le estoy diciendo, ¿sí? Entonces eso es Git inicialmente. Ahora, una vez instalado, recuerden que para eso ustedes tienen que hacer como un tutorial, recuerden, ¿sí? Un tutorial donde lo descargan, lo instalan, hacen el proceso de instalación y el video también, ¿no? Entonces yo ya empiezo a trabajar en un proyecto. Entonces, por ejemplo, hay que tener en cuenta que GitHub, o sea, la parte web, es un proyecto que lo compró con el tiempo Microsoft, ¿listo? Entonces, como Microsoft es dueño actualmente de GitHub, pues yo también Visual Studio Code, que es el editor de código, también es de Microsoft. O sea, quiere decir que yo acá tengo también integración directa con Git, ¿listo? Yo acá, o sea, tiene como una integración especial Visual Studio Code con Git, ¿listo? En esa parte. Voy a crear un proyecto sencillito. Voy a venir por acá a hacer una especie de página web. Por aquí. Voy a crear acá una página web. Nuevo, carpeta. Entonces, página Git. Voy a ponerle así. Página Git. ¿Listo? Un poquito lento mi computador. Entonces, lo que yo vengo acá después de crear esa carpetica es tomar esta carpeta y la voy a arrastrar acá a mis proyectos, al área de trabajo. Voy a agregar. Le digo agregar en mi carpeta. Está un poquito demorado por lo que hace rato no abría Visual, entonces él empieza a buscar muchas dependencias y muchas cosas. Bueno, esto ya lo puedo prácticamente cerrar. Y aquí tengo la carpeta, ¿cierto? La carpeta pues estaba haciendo, entonces desde acá ya puedo crear archivos. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó acá? Listo. Entonces acá yo creo un nuevo archivo, voy a poner index.html, ¿sí? Y acá pues voy a crear la estructura base de una página web inicialmente. ¿Listo? Listo, no es más, por el momento no es más. Ahora, yo quiero trabajar esto con Git, o sea, quiero hacer un control de versiones con Git solito. Entonces yo vengo acá y ubico mi carpeta. Esto creo que, bueno, para hacerlo más fácil, mentira, sí tengo que volver nuevamente acá
Para hacerlo más sencillo vengo por aquí, aunque eso también lo puedo hacer en Visual, ¿no? Eso también lo puedo hacer en Visual, pero lo vamos a mostrar por acá. Miren, acá le puedo dar clic derecho y terminal, y él acá me ubica en la ruta, ¿no? Aquí me ubica en la ruta mi carpeta. Por ejemplo, si yo le doy dir, me muestra que tengo en este momento un archivito. Esto es de CMD, o sea, esto es del Windows, ¿no? Todavía no es nada raro. Pero entonces le voy a decir git init. ¿Listo? Entonces mire que me dice que estoy inicializando un repositorio. ¿Listo? Si ustedes ven, no pasa nada raro. Bueno, sí pasó algo. Me cambió aquí el color, ¿cierto? Aquí me pasó un color y me dice U. Esto es porque se llama, la U significa un tracker. O sea, un tracker es que no se le está haciendo seguimiento, ¿sí? No está sin seguimiento. Ya les explicaré por qué. Pero mire que acá está git. Si yo voy acá a la carpeta, pues no vemos nada raro, ¿no? O sea, nada. Pero si yo voy y miro acá por la parte de elementos ocultos, vemos una carpeta oculta que se llama git. Esto pues obviamente yo no tengo que entrar a mirarlo, ni a modificarlo, ni borrarlo, pero les estoy mostrando dónde queda guardado el control de versiones, o sea, donde él hace su trabajo de control de versiones, ¿sí? Esto no lo podemos ni tocar ni nada, entonces solamente es como para mostrarles. ¿Listo? Entonces ahí está mi control de versiones. Entonces yo después de eso, ¿qué puedo hacer? Después de eso le voy a decir, voy a crear acá una línea de código. Aquí en el código vamos a crear aquí voy a crear un H1 que diga hola mundo, ¿cierto? Entonces en el H1, en el hola mundo, listo, no pasa nada, igual es hasta ahí voy, está un tracker. Entonces yo le digo acá git add, ¿cierto? Espérenme un segundo, git add punto, sí, git add puntico. ¿Listo? Entonces ahí ya lo estoy pasando. Aquí yo qué estoy haciendo con él, lo que yo estoy haciendo con él es pasarlo como una sala de espera. O sea, todavía no he hecho el commit. ¿Listo? No pensemos en eso, sino solamente este cuadro. O sea, que aquí lo que yo acabo de hacer es un git add, ¿cierto? Es un git add, entonces yo lo estoy pasando a una sala de espera. Todavía no le he hecho el commit. Entonces, si ustedes ven, pues aquí todavía no ha cambiado mayor cosa, ¿sí? ¿Y qué es el punto? El punto es para yo decirle que me agregue todo. Si yo no quiero, o sea, porque obviamente yo puedo tener en mi proyecto, mira, aquí ya cambió de estado. Es que está un poquito demorado por lo que está como descargando cosas o actualizando. Aquí ya pasó a otro estado, ¿sí? Añadir, pero todavía no está en el commit, porque todavía está en un color. El puntico significa que yo estoy agregando todos los archivos de la carpeta. ¿Sí? Esto pues no siempre es así, a veces de pronto necesito solamente agregar un archivo o de cierta cantidad de archivos, pero pues digamos que el comando más usado es el puntico que, o sea, agrégueme todo a la sala de espera. Ahora pues sí, lo que yo voy a hacer es un git commit, y el git commit tiene algo muy importante, indispensable y obligatorio. Tengo que ponerle un pequeño mensaje, cualquiera, algo que explique que estoy enviando. Entonces, por ejemplo, le puedo decir inicio proyecto. ¿Listo? Entonces git commit y un mensaje. Puede ser un poquito más extenso, explicando, no sé, modificación o cambios o corrección, bueno, lo que sea. Listo. Ah, bueno, aquí me dice que tengo un pequeño error. Inicio proyecto. Tan raro. Pero busco por acá rápidamente los comandos de git. Git, pero me falta una N, creo. Git commit, -N, pero sí, -N. Agregamos archivo, sí, vamos a ver si es así. Ahora sí, listo. Entonces ahí está el git commit, listo. El git commit va, digamos, se identifica por un código. No es necesario, no es importante tenerlo, pero pues digamos que sí es, o sea, hay que saber que esto es el código, es un código único que él va generando, y eso es lo que estamos haciendo acá, son estos famosos puntos de guardado. O sea, lo que acabamos de hacer
es crear un pequeño punto de guardado, un commit, ¿listo? Y eso tiene un código. En este caso, ese código, digamos, es este, ¿sí? Digamos que es así, digamos, este es el código que quedó para este commit, ¿listo? Si ustedes ven aquí en Visual, bueno, todavía no, acá no está, ya se quitó, mire que ya no tiene ningún color, ¿listo? Ahora, yo sigo mi proyecto, ¿no? Entonces sigo avanzando, entonces por ejemplo acá voy a colocar un div y aquí voy a colocar un h3 de, no sé, título de la página o título de la página. Entonces mire, yo guardo, ahí es el guardado normal del archivo y miren que acá ya me marco con otra letra y otro color que significa modificado. ¿Por qué? Porque él acaba de detectar que yo estoy modificando el archivo. O sea, ya de este punto ya he hecho una pequeña modificación a partir de código, ¿sí? Entonces yo puedo acá seguir trabajando. O sea, todavía no necesariamente necesito hacer el commit, sino que yo puedo seguir trabajando. Entonces, por ejemplo, acá puedo crear otro div. Por ejemplo, acá voy a poner una lista. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, uno, bueno, así, digamos. Ahí pues obviamente él siempre me va a seguir marcando modificado. Listo, digamos que ahí terminé. Entonces lo que hago acá nuevamente es hacer los mismos comandos de acá. Git add punto, ¿cierto? Entonces lo paso a una sala de espera. No sé si aquí cambie. Se demora un poquito. Incluso por acá también internamente tiene una herramienta, mira. Tiene una herramienta acá y él aquí también me está diciendo lo mismo. Él aquí está interactuando. ¿Sí? Bueno, creo que no cambió. Es git add punto git commit -m y obviamente un título o un texto diferente. Entonces, por ejemplo, agregar título al proyecto. Digamos que fue todo lo que hice hoy. Listo, entonces agrego. Creo que me quedó mal escrito commit, muchas M's. Ahora sí, listo. Entonces, sí, mire, y aquí pues obviamente me dice que estoy en un código. Y mire, algo adicional, estoy en la rama principal. ¿Sí? Pues como estoy iniciando el proyecto, pues no pasa nada, pero pues obviamente esto no puede pasar. Listo, entonces ahí ya, aquí tiene que haber cambiado. Entonces yo ya tengo dos puntos de guardado. Entonces yo puedo, por ejemplo, git status. Me dice que no tengo nada por enviar. O sea, aquí yo puedo revisar si tengo algo pendiente. Eso es otro comando. Puedo también decirle. Ya me acuerdo que otro. Pero esto es otra cosa. No sé si git log. Sí. Acá por ejemplo en git log, con este comando yo puedo ver los commits que he hecho, ¿sí? Puedo ver la lista de todos los commits. Me dice a qué hora lo hice, quién lo hizo, porque recuerde que podemos trabajar colaborativo. Y acá me dice que en el commit primero fue este, el título es iniciar proyecto, el segundo es este otro commit y así sucesivamente. Entonces vamos a intentar hacer lo siguiente. Vamos a decirle git checkout, ¿sí? Y aquí vamos a colocar el código. Esto como es comandos, pues toca por medio de comandos, ¿no? Entonces creo que era este. Vamos a ver si por acá está. Es este git checkout, creo que es así. No, entonces de pronto es sin las listo. Entonces miren, si ustedes ven
¿cierto? Si ustedes ven, yo hice acá el checkout, o sea, me devolví, y si ustedes ven, desapareció, ¿cierto? El código que se había puesto, ¿sí? Pero entonces, ¿qué estoy haciendo? En este momento lo que yo estoy haciendo es devolviéndome, o sea, ya estaba en este commit, ya estaba en el commit número 2 y me volví al commit 1, ¿cierto? Porque le dije que me volviera al commit del código 2.26.115, que es este, ¿listo? Ahora el otro commit, o sea, quiero irme hacia adelante, entonces por ejemplo el otro código del commit es este de acá. ¿Dónde está? Sí, entonces acá, entonces hago lo mismo, hago el mismo proceso, git, vamos a poner nuevamente visual para que ustedes vean desde acá, entonces git checkout y listo, ¿sí? Entonces volvió otra vez el código. Entonces, ¿sí? Entonces estoy haciendo como cambio, o sea, estoy, digamos, pasando de un commit a otro, ¿listo? Y obviamente la información nunca se va a perder, yo puedo seguir avanzando, puedo seguir creando más commits y puedo obviamente ir, digamos, corriendo. Esto es desde acá, pero también lo puedo trabajar desde acá, también lo puedo trabajar, incluso GitHub tiene una herramienta de escritorio, usted la puede descargar y también desde ahí puede gestionar todos los commits, ¿sí? Ustedes entran ahí sí ya a la parte web, acá, GitHub Desktop, que es muy buena pues porque también como que les ayuda, no tanto en línea de comando, pero pues sí, pueden hacer. Entonces también pueden descargar un programita que les ayuda como a gestionar ese control de versiones más asistido, sin tanto comando, ¿listo? Pero pues obviamente sí es importante que ustedes tengan claridad qué hace cada uno de ellos. Listo. Aquí yo puedo seguir, por ejemplo, para mirar las ramas, ¿no? Entonces las ramas, para revisar en qué rama estoy, entonces es git branch, creo que es así. Entonces acá me dice que yo estoy en la rama principal master y esto obviamente me envía hasta el código. Yo quiero crear una rama nueva, que era lo que estábamos hablando acá, esta parte. Entonces aquí yo le voy a decir git checkout, git checkout, y le voy a poner el nombre de la rama. Te voy a poner, por ejemplo, prueba. Eso es una rama nueva. ¿Listo? Porque me falta algo. Están las ramas, crear una nueva rama y checkout. Para una nueva rama es con branch. Las ramas se escriben con branch. Yo le digo git branch, él me dice entonces la rama donde estoy. Pero si yo quiero crear una nueva, entonces le digo acá el nombre de la rama. Listo. Ahí acabo de crear una nueva rama. Entonces si yo miro nuevamente, ya estoy. Ah, bueno, tengo que cambiar, ¿no? Entonces para cambiar de rama, git checkout. ¿Es este git checkout? No, creo que es git checkout prueba. No, entonces es git checkout prueba. Listo. Entonces miren, aquí ya estoy en una nueva rama. ¿Listo? O sea, ¿qué acabo de hacer? Lo que acabo de hacer es que en esta rama acabo de crear una versión alterna a esa rama. ¿Listo? Entonces, si yo sigo acá trabajando, aquí estoy en una versión alterna. Entonces, por ejemplo, vamos a volver un poquito a este punto. Y yo lo que acabo de hacer es esto. Acabo de crear una versión alterna a esto que estamos viendo. Listo. Entonces, digamos, estoy en una versión alterna. Entonces, aquí voy a crear, por ejemplo, un div con un párrafo que diga estoy en una rama alterna. Incluso si ustedes ven por acá, aquí también se pueden ver las ramas. Ah, bueno, que aquí está con otro proyecto, pero por acá también se pueden ver las ramas o los proyectos en donde estoy. Mira acá, ya, aquí lo cambié
Aquí me dice que estoy en la rama y estoy en prueba. Aquí yo también tengo para hacer como asistido. ¿Listo? Y hago el mismo proceso. Vengo acá, le digo git add punto git commit. ¿Listo? Por ejemplo, git commit proyecto de prueba. Por ejemplo, sí, proyecto de prueba. Me faltó la M. Guión M. Listo. Entonces miren que estoy en ¿dónde estoy? Estoy en la rama prueba y este es el commit de esa rama. ¿Sí? Listo. O sea que ¿qué acabo de hacer en este momento? Acabo de crear un punto de guardado. Acá. Listo, aquí. Quiero irme para la rama nuevamente master. O sea, quiero cambiar de rama. Listo, no importa si es master o algo, pero quiero cambiar de rama. Entonces hago nuevamente el proceso de cambiar de rama. Quiero dejarlo acá con el visual para que ustedes vean que cambia, ¿no? Entonces git checkout master. Miren que se borró, ¿sí ven? Si yo vuelvo y cambio a la rama, ojo, no estoy devolviendo mi commit, sino que estoy cambiando de rama. Git checkout prueba, vuelve a aparecer, ¿sí ven? Entonces, si yo estoy en la rama prueba, a partir de esa rama pues puedo seguir creando diferentes puntos de guardado también, ¿sí? Haciendo el mismo proceso. ¿Listo? Haciendo el mismo proceso. Diferentes puntos, puedo crear más ramas si quiero y así sucesivamente. ¿Listo? Quiero devolverme al principio, entonces yo puedo cambiar de rama y le puedo decir git commit y mira, arranqué otra vez del principio. Quiero pancharme a la rama donde estaba ahorita, entonces git checkout prueba, mira, apareció. Quiero volverme otra vez a la rama master. Listo, y me devuelvo en el commit. Bueno, creo que hubo un error. Listo, ahí está. ¿Sí? Entonces ahí es donde yo puedo jugar con todo eso, digamos básicamente Git. Y si ustedes ven y revisan, no tengo ningún archivo nuevo, todo sigue estando en este mismo archivo, ¿sí? Ahí está. Yo puedo pasarme otra vez a la rama de prueba, aparece el código y si ustedes ven el archivo no ha cambiado, es exactamente igual. Sí, lo que va a cambiar de pronto es el tamaño, ¿no? Porque trae código, lleva código. ¿Listo? Algo adicional que tiene Git es que esos cambios son a nivel de líneas de código, o sea, no es el archivo completo. Cada vez que yo quito o agrego una línea de código es algo muy pequeñito, o sea, no es el archivo completo, entonces por eso también es un proyecto tan liviano. Ahora, para terminar, nos vamos a enfocar aquí en GitHub. ¿Listo? Aquí en GitHub, ¿cómo hago para crear un nuevo repositorio? O sea, ahora sí, para que quede web. Entonces hay dos formas de hacerlo. Una es teniendo ya un proyecto hecho y subirlo, pero la otra, que es casi siempre la más fácil, es crear un proyecto nuevo desde acá y traerlo, o a eso se le llama clonarlo, en mi computador. ¿Listo? Que es como lo más sencillo. Entonces yo vengo a mi perfil, ustedes se registran normal, no es un registro muy común y corriente, y aquí le dicen crear nuevo repositorio. ¿Listo? Eso es lo que ustedes tienen que explicar en el video o hacer en el video. Entonces aquí lo voy a poner, por ejemplo, algo X, no sé, carros nuevos. ¿Listo? Ese es el nombre de mi repositorio, que va a quedar con mi perfil. Aquí yo puedo agregar una descripción si quiero. Aquí, ojo, esto es importante, yo puedo mirar si mi repositorio es que público o que privado. ¿Qué significa público? Que cualquier persona puede visitar mi perfil y si el repositorio es público lo puede ver el código, incluso puede clonarlo. ¿Listo? Si ustedes ven por acá, no sé si alcance a duplicar la pestaña. Si ustedes ven por acá, yo tengo incluso algunos, o sea, casi uno acostumbra también a tener repositorios de otra persona, clonados. ¿Sí? Aquí en mis repositorios, por ejemplo, creo que este, por ejemplo, es un repositorio clonado de alguien, o sea, no es mío, pero yo lo tengo acá porque yo lo cloné. Listo, entonces aquí está. No, mentiras, creo que este sí es mío, pero aquí uno puede ver este por ejemplo este es un repositorio clonado. ¿Listo? ¿Julio tiene alguna pregunta? Sí, señor. Señor, cuénteme.
Cuando, por ejemplo, usted tiene un proyecto y alguien clona su proyecto, por ejemplo, lo que usted clonó el proyecto de otra persona, ¿esa Ujú. persona puede saber que le clonaron el proyecto? Creo que sí, la ¿O verdad no? no estoy seguro, pero creo que sí se puede saber. Igual lo que le estoy diciendo, si usted lo deja como público es porque usted, digamos, está dejando a disposición que otra persona lo pueda clonar. ¿Listo? Si usted no quiere que alguien tenga acceso a él, pues entonces lo deja como privado. ¿Listo? Sí, lo deja privado. Exacto. Generalmente uno deja Ah, los proyectos públicos cuando son proyectos de pruebas, de prácticas, porque recuerden, y eso es algo muy importante, cuando usted va a una empresa, a, a una oferta de trabajo, generalmente le van a pedir su repositorio para ver qué ha hecho usted. Entonces obviamente los repositorios tienen que estar públicos porque ellos van a entrar y van a revisar prácticamente su perfil de Git y van a mirar si usted, o de GitHub, perdón, van a revisar qué proyecto usted ha hecho. ¿Listo? Entonces obviamente los repositorios tienen que estar como públicos generalmente. Pero obviamente cuando son proyectos privados de empresas, pues los repositorios son privados. ¿Listo? Entonces eso es. Pero yo no sé si uno puede, yo creo que sí, porque por acá igual creo que por acá hay una parte donde, por ejemplo, este repositorio es de otra persona y yo lo cloné, ¿no? O sea, yo lo tengo en mi repositorio porque lo cloné. Y creo que por acá sale cuántas, o internamente él de pronto le va a aparecer cuántas veces ha sido clonar ese repositorio, ¿sí? Incluso, mire, tiene 833 commits en este proyecto. Yo puedo llegar a mirar, puedo mirar las ramas, tiene 10 ramas diferentes, ¿sí? Pero creo que estas son las ramas, ¿sí? Yo puedo cambiar en ramas, todo eso puedo revisar porque lo dejo como público, ¿listo? Bueno, siguiendo acá con la creación del repositorio, entonces yo lo dejo como público. Aquí me dice que si yo quiero agregar algo que se llama un archivo README. El archivo README es como una información inicial del proyecto, es como información. Entonces, a veces es bueno cuando yo tengo un repositorio ya hecho en mi computador, no es bueno tener ese archivo porque pues va a haber un conflicto, ¿no? En lo que tengo en mi computador versus lo que está creando acá, porque aquí estoy creando un repositorio. Entonces, si yo lo que quiero hacer es subir un proyecto a este repositorio, entonces lo desactivo, o sea, lo dejo como off. Si yo es nuevo, pues vale la pena de pronto dejarlo como on, porque obviamente lo que voy a hacer es descargar de acá hacia mi computador. ¿Listo? Entonces quiero que quede claro esa parte. ¿Qué es el git ignore? El git ignore es algo que vamos a ver más adelante, pero básicamente es un archivito que tiene una pequeña lista de que no se debe subir al repositorio. ¿Por qué? Porque hay proyectos que son tan pesados. Eso se lleva cuando lo veamos con frameworks y todo eso les voy a explicar. Pero casi cuando se trabaja con frameworks hay una carpeta, generalmente dependiendo del lenguaje pues se llama diferente, pero casi siempre hay una carpeta que guarda como todas eso se llaman dependencias, llamémoslo programitas o programas que necesita mi framework para funcionar. Y generalmente esa carpeta es muy pesada. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, los repositorios son muy livianos, esos son proyectos muy livianitos. Entonces, ese archivo gitignore tiene una lista de qué carpetas no se deben de subir o qué archivos no se deben de subir, pues para evitar, por ejemplo, claves, un archivo de claves o cosas por el estilo. Entonces, eso. En este caso, dice que si lo adicionamos, le decimos que no, aunque creo que hay que lo crear. Bueno, y de licencia, listo, no pasa nada. Entonces, solamente es esto y ya. Mire que solamente lo único que hice fue ponerle nombre. Y creamos el repositorio. Aquí en el repositorio me dice qué tengo que hacer allá en la línea de comandos para traer este repositorio, ¿sí? Incluso, mira, acá me dice si lo puedo clonar. Esto sí yo lo quiero clonar, ¿cierto? Pero si yo quiero hacerlo por línea de comando, entonces me dice haga esto. Entonces vamos a hacerlo, pero ojo, ya no lo puedo hacer acá, ¿sí? Porque yo estoy creando una página nueva, entonces, o sea, un proyecto desde ceros. Aunque creo que sí lo puedo fusionar. Pero bueno, vamos a hacerlo de cero para no demorarnos. Entonces, digamos, voy a crear acá una carpeta nueva. Entonces este es carros, ¿cómo fue que le puse? Carros nuevos. Voy a ponerle igual. No tiene que llamarse igual, pero como por orden, obviamente sí. Listo, carros nuevos. Entonces voy a salirme de acá. Listo, estoy entrando en la carpeta y lo único que tengo que hacer es seguir esto al pie de la letra, ¿sí? Entonces,
me dice git init, entonces git init, listo, git add, no, perdón, no, esto no es así. No, sí, git add readme.md, listo. Bueno, me dice que hay un error, bueno, no pasa nada. Git remote add origin, no, es esto lo que necesitamos básicamente. No, es que esto es como para crearlo desde allá para subirlo, listo. Entonces no, me estaba yendo por otro lado. Para clonar mi repositorio, digamos, tengamos en cuenta que es solamente copiar esto, pero así como está diciendo acá. Entonces yo creo la carpeta, creo que incluso lo del git init no tenía que haberlo hecho, y solamente es crear la carpeta y decirle git remote add, y aquí está la línea del comando, listo. Entonces vamos a mirar, creo que ya, ¿sí? Git branch main, y si yo le digo, por ejemplo, si yo le digo git branch, espérame un segundo, es que no tiene nada igual, git push origin main, listo. Vamos a agregar un archivo nuevo porque no tiene nada. Entonces vamos a venir acá, vamos a crear un nuevo archivo también llamado index.html. Entonces vamos a ponerle acá carros nuevos, listo. Volvemos acá, revisar la línea de comando. Esto todavía no lo podemos hacer, tenemos que hacer esto, listo. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer nuestro primer commit. Git add git commit -m primer commit, listo. Git branch main y yo no sé si toca hacerle esto, no, creo que no, creo que la embarré. Git push origin main, creo que es acá, listo. Vamos a actualizar acá. Entonces, bueno, les explico un poco qué hice acá. Lo primero que hay que hacer es clonar el repositorio. O sea, lo primero que hay que hacer es traer o agregar, ¿listo? Hay algo muy importante, y esto es una claridad indispensable. Cuando se crea un repositorio en Git, la rama principal se llama master, ¿cierto? Pero acá la rama principal se llama main. Por eso él me pide, cuando se crea un repositorio, él me pide que lo primero que tengo que hacer es como crear esa rama llamada, que sea master, o sea principal, pero que se llame main, ¿listo? Y después lo que me pide a mí es hacer un commit, ¿sí? Aquí fue donde creé la rama, y aquí yo hago un commit común y corriente. Cuando yo hago un commit, yo lo que estoy haciendo es este mismo proceso, ¿sí? Pero ya, digamos, en local, todavía no está en mi repositorio en internet. Pero entonces ya tengo previamente clonado mi repositorio, o sea, ya lo tengo unido, tanto el que creé en la web, o sea, está unido acá, ¿listo? Y después de eso, la parte final es esta línea de comando que se llama git push. El git push es tomar este commit que ya está creado, ¿cierto? Y enviarlo
hacia el repositorio que ya está en mi web. Entonces esto se llama un git push. Ahí es donde yo hago un git push, ¿sí? Esta línea de comando es la que sube a la rama lo que estoy haciendo. Miren que si vemos, aquí ya tiene que aparecer que no tiene nada. ¿Listo? Entonces yo ya tengo acá conectado. Yo ya puedo ver acá mi repositorio, puedo ver aquí incluso lo que escribí. Miren, yo puedo ver acá y miren que aquí está. ¿Sí? Esto es un git push. Voy a agregarle otro pequeño cambio. Voy a agregarle acá un UL, una LI, una lista. 1, 2 y 3. ¿Listo? Entonces hago el proceso común y corriente, o sea, el proceso inicial. ¿Qué hago? Hago un git add, un git commit, ¿cierto? Entonces hago un git commit, por ejemplo, lista, me faltó la M, listo, una lista de no sé, de ítems, listo, hasta ahí normal. Ahí todavía lo que estoy haciendo, recuerden, es aquí, todavía estoy acá, porque estoy haciendo lo que estábamos haciendo hace un momento. ¿Sí? Si yo actualizo mi repositorio, aquí, miren que no va a pasar nada, no va a cambiar, me dice que hace 3 minutos fue el último commit, y aquí está el mensaje, ¿no? El primer mensaje que yo hice, no pasa nada. Entonces ahorita sí quiero subirlo acá a mi repositorio, entonces vengo y hago lo mismo, git push origin main, o sea, la rama principal de acá. Ahí se demora un poquito más porque ya está subiendo, y listo. Ahora sí se actualizó, mire que ahora sí me aparece lo que acabo de hacer. ¿Listo? Entonces aquí está. ¿Sí? Y aquí yo ya puedo entrar a mirar, por ejemplo, pero acá, aquí era donde está. Aquí yo puedo mirar, me dice que ya he hecho 2 commits, puedo mirar los 2 commits si quiero. Miren, el primero es este, está el código y todo, me muestra el código, ¿cierto? Y el siguiente, acá no es. Y el siguiente es este, ¿sí? Y ahí está, pues me dice que es lo nuevo. Así que, como le decía, pues los cambios a nivel de repositorio son mínimos. O sea, no es el archivo completo. Me está diciendo que en este segundo commit lo que cambió fue esto. El resto sigue igual. ¿Sí ven? Lo mismo pasa cuando se eliminan cosas. Yo puedo hacer eliminar algo nuevo. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Puedo eliminar, ahí acabo de eliminar algo en la lista y estoy agregando otra parte, ¿cierto? Otro texto. Y ya con eso terminamos. Listo. Entonces venimos acá, hacemos el mismo proceso, ¿no? Git add, hay comandos incluso que hacen de todo, o sea, hacen varias cosas a la vez. Git commit, por ejemplo, no sé, cambios en la lista. Listo. Ahí ya hice mi commit normal, pero ahorita sí voy a hacerlo un git push origin. Ahí ahora sí sube. Listo, entonces ahí sube. Ya puedo venir acá a actualizar y puedo ver acá los cambios. Entonces miren, ¿sí? Me dice que esta línea en rojo se eliminó, no existe, y que se agregaron. Ojo, hay cositas que él no las va a tomar, o sea, cuando yo modifico, para Git, un modificar muchas veces es eliminar algo y agregar algo nuevo. ¿Listo? Entonces, por si no, que no se vayan a confundir. Pero en este caso, como lo hice un poco más limpio, entonces me dijo que elimine esta línea y que agregue estas nuevas. ¿Listo, muchachos? ¿Sí les queda claro? Sí, señor. Bueno, ok. La idea es que ustedes busquen, pues obviamente se apoyen con otros videos. Hay muchísimos tutoriales del tema. O sea, la verdad, de esto ustedes van a encontrar. Aquí es como las orientaciones un poquito para que ustedes se ubiquen en esos tutoriales y digan, ah, sí, esto fue lo que el instructor explica. Ah, esto es así, así, así. ¿Listo? Recuerden que lo que tienen que hacer es como un paso a paso de instalación y obviamente después un video mostrando cómo ese proceso. ¿Listo? De cómo hacer un cómic, toda la vaina. Bueno, muchachos, ¿alguna pregunta antes de despedirnos? Sí, profe, ¿usted nos puede dar esos comandos como en un documento o no sé, unas Listo. notas o algo así? Sí, yo ¿Nos podría hacer el favor? los tengo por ahí y yo les voy a pasar el archivito. Bueno, yo lo busco, es que no lo encuentro ahorita.
Ah, listo. Profe, y otra cosa, yo mire que ahí solo estaba trabajando con HTML. En un cómic yo puedo meter varios, por ejemplo, uno HTML, otro con CSS y otro con JavaScript, o si estoy Sí, trabajando un código con Python también en un solo todo, cómic, todo. o cómo es ahí. Todo puede usted colocar ahí. Mire, por ejemplo, esto es un proyecto hecho en Laravel, de PHP, y aquí hay de todo, ¿sí? Usted puede trabajar ahí prácticamente cualquier lenguaje, puede incluso tener varios lenguajes. Él, digamos que no tiene restricciones en ese sentido. Lo que de pronto sí cambia un poquito con el repositorio es cosas como imágenes, como videos o incluso archivos como este, porque estos son archivos cifrados. ¿Listo? O sea, cifrados es que si nosotros lo vemos acá por medio de un programa, pero estos archivos son archivos cifrados. Estos sí, digamos, son los únicos que no permitiría trabajar. Pero todo lo que conocemos como archivos planos, o sea, que es así código, perfectamente. Incluso blog de notas también, si quiere. Ah, listo, profe, gracias. Bueno, listo. Bueno, muchachos, entonces si no tienen más dudas, nos hablamos el lunes. ¿Listo? Yo les dejo ahí la invitación. Nos volvemos a hablar entonces el lunes para la sesión de la siguiente semana. Bueno, una feliz noche, que estén bien. Gracias. Listo. Hasta luego. Cualquier cosa me escriben en Hasta el WhatsApp, me luego. pueden escribir al WhatsApp cualquier duda que tengan. Listo, feliz noche. Chao, muchachos. Gracias, profe. Feliz noche. Chao.